Ok, entonces estamos con una nueva sesión ya ahora, hoy sábado, cambiamos un poquillo el horario, por dicha y por suerte vemos que, bueno, pues han entrado mucha gente nueva. Les agradecemos que, pues, se tomen el ratito, ¿verdad? Para venir a, a hablar un poco sobre física. Como siempre hemos dicho, estos tipos de espacios se hacen para ustedes, para la gente, pues, que le gusta todo lo que es este tema. Y pues para no robarle mucho tiempo a Graving, bueno, pues de nuevo, Graving Alfaro, uno de nuestros compañeros ahí, graduado de la Escuela de Física, en estos momentos está en Europa, en Italia, ¿verdad? Está en estos momentos todavía En este Graving. momento en Italia, sí, Sí, bueno, pero en él tiene que Trieste. hacer ahí, ajá, tiene que hacer la maestría en varios países, en este momento está en Italia. Bueno, como acabo de decir, está sacando una maestría por allá. Y bueno, hoy quería presentarnos ahí un pequeño tema. De nuevo, como siempre, decirles, esto se supone que es un conversatorio, ¿verdad? A veces se pone como un poquillo más expositivo, pero la idea es que se puede interrumpir a la persona, preguntarle lo que se necesite, discutir un poco las cosas ahí, si lo consideran necesario, más con el tema que nos trae Graving, que es un poquito más, ¿verdad? Como pegado a la tierra, después de algunos que hemos tenido y que escalan exponencialmente. Pero pues sí, para que sepan que pueden participar en el momento que gusten. Ok, entonces se lo dejo a usted, Graving. Bueno, buenos días, que ya es tardes, pero supongo que ya que son las 10, ¿verdad? 10:04. Sí, ajá. Entonces, me gustaría como que, ¿verdad? Como decía Brian, la sesión de hoy siento que es como muy pegada a la tierra o son cosas muy sencillas, que es como más una discusión. Me gustaría hacer más una discusión que otra cosa. Eh, entonces me gustaría como que haya participación, no es para asustarlos, pero tal vez para ir entrando en calor, no sé si quieren como presentarse, decir como que estudian física, si quieren poner la cámara, ¿verdad? Son bienvenidos, nosotros no, a menos de que estén en pijamas o si quieren. Entonces ahí vi que David, muchas gracias David, no sé si quiere presentarse, decir como qué año de carrera está o qué hace. Hola, 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 ¿todo un bien? gusto. Un placer. Mi nombre es David Granados. Ujú. Apenas estoy en mi segundo año de carrera. Ok, No tengo mucho para decir, digamos, así como, o sea, no tengo un área de interés en la física, así ujú, como específica. Sí tengo como como, muchas en sí, sí, sí. ok, no me he decidido por una. ujú, Pero vine a probar, a aprender, ok. la verdad. Nada más, la única pregunta que te voy a hacer, ¿vos sabes programar? O sea, hacer. En esto estoy, digamos, o sea, el año pasado, no, a principios de este año, iba a llevar un curso de Python para físicos que lo da una universidad peruana, pero Ok, por cuestiones de tiempo no pude. Y ahorita apenas estoy llevando principios de informática en la UCR. Entonces ok, estoy como ok, ahí, apenas empezando. ok, sí, perfecto. Entonces, el siguiente, cualquiera, ¿verdad? Que quiera presentarse, yo creo que, o sea, no sé si, porque siento que hay varios, como que es la primera sesión que los veo. Yo estuve también, yo no estuve mucho, yo estuve como al principio. Entonces, no sé, igual me puedo presentar después. Daniela, no es Danelia, ¿verdad? Sí, Ok, Danelia. Danelia, Ok. Bueno, mucho gusto. Mi mucho nombre es gusto. Danelia Flores Jara. Bueno, soy primer ingreso de la Ujú, universidad, pero perfecto. no estoy estudiando física. Actualmente me gustaría estudiar física porque Ok, siempre me ha gustado, ¿verdad? Bueno, en este momento estoy estudiando geografía, ¿verdad? Pero ok, espero pasarme el otro año física o una ok, ok. ingeniería, pero más que todo en física y estoy eh, autoconociéndome, entonces estoy... Ok, no, no, perfecto. Más bien como el perfil suyo nos encanta tener acá porque es como, o sea, y al final uno se mete a física ciegas, bueno, a todas las carreras a ciegas y entonces como por lo menos tener un vistazo desde adentro es Sí, buenísimo. claro, Más bien que eche que claro, todo claro. esto. Sí, Sí, sí. estoy estudiando varios temillas ahí como bastante básicos y todo, Ujú, pero ujú. sí me interesa muchísimo y quiero eventualmente conocer más. Entonces sí, Ah, mucho no, no, gusto a buenísimo. todos. De verdad creo que esto es de las mejores cosas que puedes hacer como
como ver desde dentro de la cosa, para no llegar Ok, tan perfil. muchas gracias, Eh, Marvin. no, perfecto y bienvenida. Eric Jiménez. Pues yo soy, bueno, Eric Jiménez, yo sí estudio la carrera de física y yo en realidad voy a contradecirle a usted, pero sí yo ya sabía bastantes cosas de física moderna antes de entrar a la carrera. De hecho, es todo lo que me interesa. ¿Sí? De hecho, la física clásica nunca me gustó ni en el cole, ni en la U me empezó a gustar. Yo ahí estuve con el profe Brian y sí, sí me estaba gustando, aunque no la pasé, pero bueno, ya estoy repitiendo. Ok. Eh, pero la cuestión es que, bueno, a mí me interesa temas de fundamentos de mecánica cuántica, tipo las desigualdades de Bell o los tests de Bell, cosas del estilo, cosas de información cuántica, también cosas de gravedad cuántica y de relatividad general. Entonces Ok. ahí yo probablemente, si continúo bien, probablemente pase por varios, por varios temas, de verdad. Eso, si querés ahí, veo que Fabián se desmutió y todo, porque yo ya iba a robarle la palabra, pero Fabián sabe un montón de eso, ¿verdad? Casi que es lo que está haciendo de maestría y todo lo que ha hecho, ¿verdad? Es información Y cuántica, también, entonces si nada quieres más, hablar con él. sí, y para que estés al tanto, pronto vamos a tener a Nicolás Valdés de MIT, que nos va a venir a hablar de información cuántica y gravedad cuántica para que estés en todas. Ok, por ahí. Entonces sí. Si quieres, o sea, ¿verdad? Si quieres dejar la cámara puesta, yo no me enojo, ¿verdad? Entonces cualquier cosa, ¿verdad? Pues si cualquiera quiere dejar la cámara puesta, ¿verdad? Ahí las siéntanse libres de quitarla cuando quieran. ¿Quién más? Gustavo, ¿está en pijamas? Osman, Sí, no sé si quiere. sí estoy en pijamas. Pero mucho gusto, Gustavo. Soy profe de la escuela, me gradué hace 2 años. Con Gravy, Brian y Fabián, ¿verdad? Mucho gusto a todos los que no me conocían. Y muchas gracias por estar aquí hoy. Buenos días. Buenos días. Ahora sí me veo. Bueno, yo vengo a otra carrera aquí en la U. Pasé estudiando 4 años otra carrera aquí en la U. Después decidí cambiarme, hacer el traslado de carrera, porque no sé, sentí que no era lo mío la otra carrera, entonces me pasé para física y ahora estoy aquí como feliz y contento. A pesar de que es más duro y bueno, es diferente, me siento bien. Y aquí estamos tratando de integrarnos un poco más en la temática de los cursos y en la carrera Ok, en sí. perfecto. Y no les pregunté ni a Danielia, ni a Eric, ni a Osman, ¿saben programar? Primero, Danielia, tal vez, ¿han programado algo en sus vidas? ¿Saben? Yo sí, pero es que bueno, ya estaba en el curso de la U, que está en física, de programación, pero ese semestre yo me salí de todas las barras y todo, entonces dejé botado todo, Ok, porque había pero matriculado demasiado. Entonces sí, un poquillo, o sea, al inicio sí ¿se programé un acuerdan? par de cosas. Ok. Bueno, yo un día me puse como a investigar, ¿verdad? Y tengo como varios amigos programadores y todos me estaban enseñando JavaScript. Es bastante analítico y es como muy vacilón. Entonces, pero Ok, perfecto. espero conocer más. Ok. ¿Verdad? ¿Y Osman? Yo tengo, bueno, varios compas de info y también, bueno, le quiero dar por ese lado porque la gente de info siempre tiene un montón de brete, y les pagan bien. O sea, siempre tienen un montón de lugares por donde trabajar, un montón de áreas, entonces también quiero darle por ahí para no morirme de hambre. Sí, perfecto. A ver, Santiago, que Santiago ya creo que he visto esa foto. Sí, Santiago es ya viejo conocido, yo creo que es de los más fans aquí. Sí, sí, de los primeros días estoy aquí yo. Ok, entonces, pues Santiago, vos sabes programar nada más como para... Sí, más o menos, lo básico. Yo estudié 2 años informática aquí en la UCR igual. Sí, Está sobrando. sí, aprendí en Java más que todo. Ok. Bueno, ahí sí, si ve algo, no haga spoilers. No, tranquilos. Magdiel. Se me escucha. Sí, No pongo la cámara porque la tengo tapada con tape y todo. tranquilo. Bueno, yo me llamo Miguel, soy de tercero de Meteo. Me metí a Meteo porque desde pequeñillo me gustaba mucho el mar y todo eso. Y luego descubrí que había una rama la física, la oceanografía y así. Entonces aquí estamos. Y la física siempre me cuadró. De hecho, soy compañero de cole de Eric. Nos graduamos juntos del mismo cole. Andamos la misma camisa de educación física de pijama.
Este, Sí, literal, ¿no? Ah, no, esta no es la de educación no, física, esta era esta la es convivencia, la de la la convivencia. convivencia, ajá. Este, y saber programar, y llevé el curso de principios de informática, lo pasé con 10, pero siento que aprendí a hacer lo que el profe pedía más que Ujú. programar. Ok, Entonces, no tantillo. ok. Francisco. Hola, hola, ¿se escucha? Perfecto. Y se ve, yo creo. Sí, Pues sí. sí. Hola, mucho gusto. Soy nuevo aquí. Soy de física, segundo año, empezando. Y no, con nada, me inspira una vibra muy positiva a todos. Así que mucho gusto a todos. Y no sé qué decir más. Respecto a Progra, cuando estaba en el cole, me agarraba duro con un amigo, que entonces hacíamos como proyectillos entre él y yo, como tipo, como cuando uno estaba en el cole y está aburrido. Entonces, por ese lado sí fui aprendiendo como principios, pero así solo de manera autodidacta. Entonces, de ahí no pasé. Ok. No, pues, mucho gusto. Un placer. Ángel, Bien, entonces, por ahí. yo soy de física, ahí yo ahí con Brian el semestre pasado. Sí, yo como iba a mitad de la carrera y respecto a la altura más, sí, sea un poco, estaba dando un poco más de cursos para profundizar yo y ahorita estoy tratando como aprender otra vez, digamos, más como las librerías así especializadas para como matemáticas, ¿no? Ok, perfecto. Moisés, Hola, ¿se me escucha bien ahí? perfecto. Ujú. Yo estoy en física, este es mi tercer año. Ahorita, desde hace tiempo había visto como este espacio, pero como era los miércoles no podía entrar porque tenía Ah, clase. buenísimo. Pero ahora sí. Y ahorita me metí así porque lo vi en el grupo, que mandaron un grupo de física, porque ahorita estoy como interesado en la programación, quiero aprender bueno, quiero estudiar computación Mm, también y estos días he estado leyendo sobre, no sé si vieron que en OpenAI sacaron un nuevo programa para programación, que es como, o sea, que uno nada más le escribe lo que quiere con palabras reales y ese programa te manda el código. O sea, es como una hora ya. que está saliendo y es como completamente... Se llama Joder, GitHub Copilot. ajá, sí, y no sé, y me parece interesante, entonces quería ver cómo, no sé, cómo aprender más sobre eso de programación. Ok, perfecto. Y Larry, para terminar, Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Todo bien? perfecto, por ahí. Son- Ok. Yo soy de metrología. Ok, Y perfecto. bueno, yo de hecho entré a meteorología por la razón que muchos probablemente entraron, no creo que sea solo yo. Yo iba a entrar según yo a física, pero no me dio la nota, entonces entré a meteorología. Porque Ok, más o menos sabía que habían ciertos cursos que se parecían. Decía yo ciertos cursos, porque medio había visto el plan de estudios. Y cuando ya entré a meteorología, me di cuenta que no eran ciertos cursos. Que era una sí, carrera completa, era una carrera completa que tiene en común con física. sí, Y, totalmente. y digamos, ya dentro me encantó la carrera porque sé que, por ejemplo, el último año es pura programa. Y el Ujú. último año de meteorología es pura programación, es física Ujú. aplicada, pero con programación. Entonces, veo la importancia de aprender a programar. Definitivamente, lo veo como, y de hecho, yo sé que antes de que llegue el último año de carrera, yo tengo que saber programar, digamos, por lo menos en Python, para que no me vaya a Ujú. llamar ese último año de carrera. Ok, Y, y digamos, lo que sí creo es que la importancia, porque siento que la carrera de meteorología, la gente no sabe de qué trata, en primer lugar, y segundo, veo la importancia de meter más gente en esta carrera, porque en serio, o sea, la gente cuando escucha meteorología, lo único que se imagina es, y erróneamente, por cierto, la persona que está en televisión dando el pronóstico del tiempo, ¿verdad? Eso es lo que se imaginan cuando escuchan la palabra meteorología, porque, no Max sé, Menos, sí. una mini encuesta y todo el mundo me responde que cree que, usted va a dar pronóstico del tiempo, yo, ojalá tratara eso, ¿verdad? Está muy fácil, más bien, pero no. Y por eso creo que es muy importante como, eh, porque incluso lo ha demostrado, las notas de admisión de esta carrera han ido bajando, lo que significa que cada vez tiene menos interés la gente por entrar a la carrera, ¿verdad? Y eso es preocupante para mí, porque la carrera aporta muchas cosas buenas, realmente, incluso a nivel laboral, tiene bastante trabajito,
y es raro cómo esta carrera está como desconocida para todo el mundo, nadie sabe qué trata, ni qué es física, ni nada, nada. Entonces, no sé, súper contento por estar aquí, no sé a qué voy, pero ahí vamos, y así, no sé, gusto a todos. Placer. No, no, perfecto. Pues no, qué gusto tenerlos. De hecho, varios de ustedes están como en la demografía que yo esperaba, como que sean estudiantes del primer año, como que, ¿verdad? Uno sepa mucho los que saben de programar. Espero que esto no sea demasiado básico para ustedes, pero es lo más básico que puedo pensar de programación. Entonces, ¿verdad? Lo que quería hacer, yo, como dijo Brian, yo soy un estudiante de maestría aquí en Italia, bueno, en Europa. El próximo semestre voy a estar en Francia. Yo me gradué con ellos, ¿verdad? Yo soy estudiante de física. Entonces, ¿verdad? Yo había estado viniendo en algunas sesiones cuando Brian me dijo que iba a empezar a hacer esto. Y una de las cosas que noté de las primeras sesiones, una preocupación que tenían muchos estudiantes era saber programar, ¿verdad? Porque formalmente solo principios de informática es como el único curso que se ofrece de bachillerato de física en donde uno aprende a programar, y mucha gente siente como que tiene una deficiencia programando porque después del curso igual no saben muchas cosas o usan Java, y en física no se usa tanto Java, se usa más Python, otros lenguajes. Entonces, sí noté a la gente muy preocupada con esto, ¿verdad? Y es una preocupación que yo tenía en el bachillerato, ¿verdad? De siempre, como yo ¿sabe para ver qué? Ok, sí, ahí le están poniendo más información de Copilot y Git, que me parece una herramienta muy, muy chida, la verdad. No tenía idea que existiera. Y bueno, sí, ahora noté mucho eso, y es una preocupación que yo tenía cuando estaba con ustedes. Entonces, ¿qué hice yo muchas veces? Yo traté como de, no sé, meterme igual, como alguien dijo ahí, como voy a meterme en un curso de Coursera para aprender a programar, ¿verdad? O voy a empezar a programar con un libro, y agarrar el libro y empezar a leer. Y el problema muchas veces que yo veía en esto era que siempre había como que empezar desde cero, y como uno no tiene bien las cosas que son importantes en física, empezaba desde cero un curso de programación. Entonces, y había muchas cosas que al final uno nunca iba a usar, o cosas como que, ¿verdad? El tiempo para aprender a programar se volvía muy exponencial, ¿no? ¿Verdad? No tenía mucho sentido, eh, ¿verdad? Tratar de empezar a gatear antes de caminar cuando yo podía como tratar de hacer otras cosas. Entonces, un consejo que les dan esas primeras sesiones es como que traten de echarse al agua, ¿verdad? Como programar es más de, ya teniendo algunos conocimientos básicos, yo trato de resolver problemas, y ahí está el internet, ahí está Matemáticas Stack Exchange, ¿verdad? O, bueno, en general creo que es ¿cómo se llama? La página en Stack Exchange Overflow. Sí, Stack Overflow. Stack Overflow. Stack Overflow. Entonces, ¿verdad? Ahí pueden consultar en internet, entonces hay un montón de recursos. Entonces eso era algo que les decía constantemente, ¿verdad? Y lo que quiero hacer hoy es como dar esos principios, como ver que programar no es decir, como yo no sé, ¿verdad? Yo no sé cómo hablar en Java, yo no sé cómo hablar en Python, voy a aprender a hablar en Python, como eso no es programar, ¿verdad? Como creo que la primera realización, digamos, cuando yo estaba en el bachillerato, que me di cuenta de lo que significaba programar, fue para mí muy interesante, porque, ¿verdad? A mí me decían, no, no, es que, ¿verdad? Usted puede programar en lápiz y papel, ¿verdad? Usted, o sea, programar ni siquiera necesita hacer una compu, usted necesita nada más saber los algoritmos, entender cómo traducir esos algoritmos a algún lenguaje, que eso sí, lo aprenden después, pero lo importante realmente es la lógica de programar, no per se el lenguaje. Entonces quiero, ¿verdad? Entrar por ahí. Y sí, ahí estoy viendo alguien que levantó la mano. Ahí cualquier cosa, no levante la mano, nada más desmutense, interrumpan, ¿verdad? Esto es una conversación. No, nada más, digamos, era como para ahí pedirles ayuda de mi parte, digamos. Yo voy a estar ausente un toquecito porque le voy a ayudar a mi madre a hacer unas cositas, pero ya después, cuando yo vuelva, ahí todas las personas que por puro amor quisieran ayudarme así como con pasos básicos de programación, la verdad es que yo sí estoy muy interesado y yo me puedo acomodar a cualquier horario así como para poder estudiar. Entonces, sí.
aunque tuviese que hacer como tener como los números de todos y parte por parte ir así analizando, de verdad, o sea, estoy muy interesado. Y bueno, ¿verdad? Esto hay un grupo en Discord, ¿verdad? Incluso si ustedes quieren, esto podría salir, ¿verdad? Si ustedes están interesados, pueden hacerse un grupo para aprender a programar ahí, ¿verdad? Y reunirse tales días para... Yo conozco un canal en YouTube que enseña a programar en Python básico, muy bueno. Se los puedo pasar ahí por Discord si quieren. Y por aquí lo voy a dejar, entonces, si lo gustan revisar. Ok. Muchas gracias. Entonces, sin más, ¿verdad? Podemos empezar. ¿Verdad? Yo quería que esto fuera como participativo, entonces realmente lo que voy a hacer es como compartirles pantalla y vamos a programar todos juntos de una, ¿verdad? Como aquí vamos a desmitificar esto, ¿verdad? Que usted ya necesita saber el lenguaje, todo, ¿verdad? Como empezamos a programar. Entonces, esto es algo que se llama Jupyter. Esto es simplemente un lugar donde yo escribo código, ¿verdad? Y me lo corre, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer esto, pero esto no es importante hoy. Entonces, ¿qué es lo que es programar? Yo quiero hacer cosas que yo sé hacer en la vida diaria, que yo pueda agarrar un papel y un lápiz y calcular cosas matemáticamente, pero que la computadora me ayude, porque hay tareas que son demasiado engorrosas para hacerlo a mano. Entonces, por ejemplo, supongo que algunos de ustedes han escuchado hablar de la secuencia de Fibonacci. ¿Sí, no? A ver. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué es la secuencia de Fibonacci? Por lo menos dime los números. 1, 1, 2, 3, 5. La suma de los dos anteriores, ¿verdad? Ajá. Entonces, la secuencia de Fibonacci, usted empieza con 2 semillitas, ¿verdad? De números, y usted suma la anterior, ¿verdad? Entonces, si usted empieza con 1 y 1, el siguiente número va a ser la suma de ellos dos. Entonces, 1 más 1, 2, 2 más 1, que es el anterior a ese nuevo puesto, va a ser 3. Ahora nos paramos sobre 3 y sumamos el que está antes, que es 2. Entonces, 3 más 2, 5, y así sucesivamente. Entonces, no sé, el programa más simple del que yo puedo pensar es cómo programamos eso, cómo hacemos que la compu nos diga, ¿verdad? Yo quiero calcular el enésimo dígito, ¿verdad? De la secuencia, quiero calcular el enésimo dígito de Fibonacci. Entonces, yo nada más quiero meterle, yo quiero calcular, no sé, el número 40. Entonces, le meto a mi programa 40 y me da el 40º dígito, ¿verdad? Y creo que hay una pregunta más para ver. Ok, perfecto. Entonces, uno pensando, nada más dice, ok, sin saber, o sea, ni siquiera les voy a decir el lenguaje que estoy usando, pero ahí pueden ver que es Julia. Pero, ¿verdad? Totalmente vacío, o sea, totalmente en blanco. ¿Qué es lo que necesito? Yo necesito entonces una función, tal vez, que yo le diga al programa, que yo le comunique cuál número quiero y me devuelva ese número, ¿verdad? Entonces, sin más, yo sé que las variables que yo meter a mi programa va a ser no sé, el enésimo valor, ¿verdad? Y es una función. Aquí es cuando viene en Julia una función muy fácil, muy intuitivo, function, ¿verdad? Ahora, esa función necesita un nombre, le voy a poner Fibonacci. Y 2 puntos para, para decir qué va a ser mi función. Entonces, yo ya les dije, ok, yo sé que los primeros valores, ¿verdad? De Fibonacci es, ¿verdad? Para, si la secuencia, no sé, CPN, ¿verdad? Yo sé que voy a agarrar, no sé, para F0, que es el primer valor, es 1. Y F1 es 1. Entonces, el siguiente, F2, va a ser 2, F3 va a ser 3, va a ser 3, ¿sí? No, pero este es... etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo voy a decir es, ok, si yo enumero estos números con la secuencia, ¿verdad? El n va a ser la posición de mi número en la secuencia. Entonces, yo sé que los primeros 2 es 1. Entonces, esos son por los que empiezo. Entonces, yo voy a decir, ok, esto es un sí, ¿verdad?
el primer número, si yo estoy metiendo, ¿verdad? En mi programa, quiero saber el primer número o ya que luego se pone, estoy usando un teclado nuevo, entonces se me pierde esto a veces. O si es igual a 1, entonces yo le voy a decir, deme número 1. Ahora, ¿qué pasa si no es, verdad? Si el número la posición que yo le estoy metiendo para saber el número de mi secuencia no es ni 1 ni 0, ¿verdad? De ahí tengo que hacer mi función. Aquí voy a terminar, ¿verdad? Porque en Julia, ¿verdad? Estas son las sutilezas del lenguaje de programación que uno aprende. Nada más tengo que poner un end cada vez que termino alguna secuencia lógica de programación, que aquí es un if, ¿verdad? Entonces, y ahora sí, sigue la función, ¿verdad? Entonces, si no es ni 0 ni 1, sigue la función. Y yo necesito retornar el valor para la enésima posición. Entonces, ¿cuál va a ser esa? ¿Verdad? ¿Cómo lo harían ustedes? Necesito retornar la suma, por ejemplo, sí, no, está ahí. Necesito retornar la suma de los dos valores previos de mi función, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? Si alguien quiere arriesgarse, y no sé. Si no, vamos 2 minutos y si nadie dice nada, no se preocupen, ¿verdad? Y si alguien no ha entendido nada, algo del código, me dicen, ¿verdad? También. Recuerden ahí nada más que, bueno, Eric iba, dale Eric. Me perdí ahí, después de las 2 barritas que dice n igual a 1, o sea, ¿qué significan las 2 barritas ahí? Las 2 barritas es O. Okay. Es un OR, ¿verdad? Pero, o sea, eso es en Julia, ¿verdad? Yo podría poner OR incluso. Yo creo que no, Fabián, sí. No, en Python sí funciona. Yo no sé en Julia, la verdad. Sí, parece que no. Pero entonces sí, como en Python es OR, ¿verdad? Pero eso lo único que significa es, si se cumple esto o esto, entonces haga lo que está abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy diciendo es, ¿verdad? Si n es igual a 0 o n igual a 1, o sea, esas son mis posiciones en el arreglo, devuélvanme un 1. ¿Sí está claro eso? Sí, ya. Ahora, lo que les iba a decir yo es que recuerden ahí que, bueno, Grevin está diciendo que necesita que le entreguen o que el programa le dé algo que está relacionado con justamente el término que él metió de entrada, que es esa n. Entonces esa n pues es muy útil para esta parte, como para irlos ayudando y empujando un poquito a cómo es la línea de pensamiento que deberían tener. No sería como que si n es mayor que 1, mayor estricto, entonces sumar el término anterior y el anterior. O sea, sería n-1 menos n-1 más n-2, ¿no? Ok, sí, perfecto. Eso está correcto, ¿verdad? Lo que dice él es, sí. Vean que incluso el mayor estricto ya está ahí, porque yo ya tengo que ¿verdad? La única condición es si n es igual a 0 o n es igual a 1, haga esto. Si no, vi que son todos los mayores estrictos o negativos, pero no me voy a preocupar por eso ahora. Entonces, haga lo siguiente, que lo que su compañero dijo es como, ok, voy a retornar el valor anterior, que va a ser, no sé, ¿cómo pongo esto? Díganme ustedes. O sea, lo que me está diciendo es, yo lo voy a poner como función, el valor, los dos valores anteriores. ¿Cómo hago esto? Porque f no existe, ¿verdad? Si yo digo f es mi sucesión de Fibonacci, entonces, ¿cómo escribo eso? El return, los dos valores anteriores. Con la función Fibonacci, ¿no? Correcto, ¿verdad? Ahora, eso tal vez, ¿verdad? No sé si les parece raro. Esto es recursión, ¿verdad? Que eso es fundamental en programación porque eso es, o sea, uno se monta todo y vamos a ver que así uno calcula cuánto puede durar el algoritmo, etc. Entonces, lo que yo voy a decir es como, ok, yo voy a usar la misma función que estoy usando acá. ¿Qué es lo que pasa si hago eso? Entonces, termino la función, ¿verdad?
Entonces, si yo ya pongo, ay, se pasó algo extraño. Solo la columna después del Fibonacci N, que eso es Python. Eh, Es No se me hace extraño. las dos puntos después de sí. la función. No, los dos puntos después de la función. Cierto, Eso. sí. A mí no se me hace extraño porque yo, bueno, lo veo como si fuera una función a trozos, que uno la define para cada caso. Entonces, nada Ajá. más. Sí, pero estás definiendo una función a trozos que en cada pedazo depende de sí mismo. Ajá, sí, Es que esa correcto. es la cosa. Ajá. Okay. Porque sí, uno normalmente no dice como, Fn es igual a Fn medios en tal caso y Fn tercios en otro caso, ¿verdad? O sea, uno no llama normalmente cuando uno tiene una función a trozos de sí mismo. Entonces, todo esto es recursivo. Esto es recursivo. Entonces, voy a detenerme un rato para, ahora sí, voy a ver qué es lo que está pasando acá, como adentro del programa. Entonces, nada más lo voy a share screen, pero ahora, creo que me tiempo ya. Entonces, Me acaba de venir una duda. Sí. Dígame. ¿Todas las máquinas de Turing, por decirlo así, trabajan así de manera recursiva? ¿O esto es solo en este caso? O sea, no. Sí, que no sé, todos los programas, por decirlo así, de la... No, ¿verdad? O sea, usted puede montarse un código ahí, ¿verdad? Que yo diga como no, voy a calcular y hago, calculo cada uno a pata, ¿verdad? Y lo pongo en la computadora. Lo que pasa es, ¿verdad? Esa no es la gracia de programar, sino para esa gracia usted lo hace a mano, ¿verdad? O otros programas, ¿verdad? Hay un montón de programas que son eficientes que no usan recursión, ¿verdad? Pero es un principio muy básico que se usa mucho en programación. O sea, es como más eficiente, por decirlo así. Depende. Ahora vamos a ver que no siempre es tan eficiente, ¿verdad? Lo que ayuda mucho que algo sea recursivo es que usted puede calcular qué tan, lo que llaman el time complexity, ¿verdad? O sea, que es como a qué tanto va a llegar a correr el programa si corre a tiempo polinomial, ¿verdad? O si yo digo, verdad, si yo le meto, no sé, si yo tengo esa función Fibonacci y yo le meto un valor de la entrada del vector como n igual a 500, yo digo como, ok, este programa va a correr de tal forma que me va a durar, no sé, 500 a la 2 a la 500 o logaritmo natural de 500, ¿verdad? Entonces, como uno encuentra esos tiempos, como uno sabe que cuánto va a durar el programa, uno hace una relación de recursión y calcula ese tiempo, ¿verdad? Qué tan complejo, qué tanta estructura, por así decirlo, tiene su código. Entonces es bueno para eso, para darle un ejemplo, pero, ¿verdad? O sea, entonces eso se usa para las cosas de, ¿cómo era P versus NP y ese tipo de cuestión? Por ejemplo, sí, pero no tan explícito. Por ejemplo, ¿qué es verdad para los compañeros? ¿Qué es P contra NP? ¿Verdad? Ahora vamos a ver que en un algoritmo uno puede calcular cuánto dura y uno le gustaría que los algoritmos duren un tiempo polinomial. Eso significa que vayan como un polinomio, ¿verdad? De la cosa que yo le estoy metiendo. Entonces, si lo que yo le estoy metiendo es el lugar del vector, yo sé que es a lo más, ¿verdad? En el peor escenario me va a durar esa entrada del vector 500 a la 2 o a la 3 o a la 4. ¿Cuál puede ser un caso malo? Que ya no sería P, ¿verdad? Eso es P. Es el conjunto de todos los problemas, ¿verdad? Que se pueden resolver en un algoritmo polinomial. Entonces, EXP es el conjunto de todos los problemas que se resuelven en un tiempo exponencial. Y eso no nos gusta, ¿verdad? Porque eso escala rapidísimo y al final nos van a dar resoluciones de problemas que pueden durar más que nuestra vida, ¿verdad? Lo que tenemos para computar el problema. Entonces a eso se refiere el compañero. Y sí, pero la recursión no entra directamente, o sea, tan directamente en resolver ese tipo de problemas o hablar, ¿verdad? De que, sí, este problema es NP o es NP completo o es NP hard y yo puedo reducirlo a otro tipo de problemas. Eso es un poco más avanzado. O sea, la recursión está ahí, es la base de todo, pero
creo que no compete, por lo menos por el momento. Entonces, no sé, más preguntas. Ahí vi que hay cosas en el chat. Estaba preguntando un poco como cuál es la dinámica de Fibonacci. Ajá, le sumo todos los valores anteriores. No sé si Larry le quedó claro. Sí, ahí creo que pone que comprendo. Entonces, voy a asumir que sí. Y tal vez por el, digamos, sí entiendo que, ok, si yo quiero usar el N anterior, N-1, el anterior y la anterior es N-2 y así, pero digamos, Sí, por ejemplo, pero ahí, digamos, en el código se sumaba el N-1 más N-2, eso es como la parte del lenguaje que no me queda como muy claro y que se me ocurre, entonces habría que sumarle N-3 y habría que sumarlo así hasta el infinito o hasta qué punto sé cuánto tengo que parar. Oh, no, sí, ya la agarré. Ok, creo que con esto que voy a dibujar le va a quedar mucho más claro, ¿verdad? Entonces, pensemos qué le pasa, o sea, veamos qué pasa si yo le meto en mi programa un número. Como yo voy a decir que le meto... extraño, vamos a ver el lápiz. Déjenme salirme y volver a entrar. Ok, ya, ahí se ve, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a decir es, ¿qué pasa si meto n igual 6? Eso significa de mi, ¿verdad? La serie Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, bla, 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 13. Yo quiero la sexta posición, ¿verdad? Eso significa yo quiero que mi programa me devuelva esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es la posición 3, 4, 5, quiero que me vuelva 3, ¿verdad? Entonces yo ya sé, ¿verdad? Voy a hacer un programa pequeño para que entiendan más o menos qué está haciendo. Entonces yo digo, ok, yo a mi función Fibonacci le voy a poner Fibo para, ¿verdad? Nada más le estoy cambiando el nombre de Fibonacci Fibo, nada más para que sea más práctico. Yo le digo, ok, quiero calcular Fibo 6, ¿verdad? El número de Fibonacci en la posición 6. Entonces, ¿qué hace el programa? Si ustedes se fijan en el programa, Fibonacci tiene que, ¿verdad? Si me dice si n es igual a 1 o n es igual a 0, devuélvame un 1, ¿verdad? Kill end. Si no, ¿verdad? Si es otra cosa, devuélvame el Fibo de n-2 más Fibo de n-1. Entonces lo que yo digo es, Fibo 6, ¿verdad? Entonces, ya sé que n es igual a 6, entonces vamos al programa, corro por acá, entonces corrámoslo en nuestras mentes, yo digo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sabemos que n es igual a 6, entonces no es ni 1 ni 0, entonces me salto ese if y, ¿verdad? Llego al return. Ahora, ¿qué está pasando? Está llamando la función Fibo otra vez, ¿verdad? Y es donde entra la recursión, entonces yo digo, ok, para yo tener Fibo, el valor de Fibo igual a 6, yo voy a necesitar Fibo de n igual 6 menos 2, sería Fibo 4, y n igual 6 menos 1, Fibo 5, ¿verdad? Entonces, yo para tener este valor de Fibo, yo creo que lo voy a cambiar de lado porque esto va a crecer. Vamos abajo. Por acá. Entonces yo digo, para calcular esto yo necesito Fibo de 5 y Fibo 4. Entonces esto es lo que pasa con la recursión. Lo que pasa con la recursión es que el programa aún no sabe que no son esos valores, pero igual los está llamando. Entonces cuando los llama, yo digo como, calculemos esos, ¿verdad? Porque voy en escalera. Entonces yo digo, ok, paso otra vez, Fibo igual a 5, lo meto otra vez en mi programa, este se queda en standby, que es el stack que llaman. Y lo que hago ahora es simplemente decir, Fibo igual a 5. ¿Quién necesito para calcular Fibo igual a 5? Fibo igual a 5 necesito los dos anteriores. Entonces, si yo voy otra vez en mi código, yo veo que, ahora tengo n igual 5, no es ni 1 ni 0, entonces sigo a la otra parte, necesito los dos valores anteriores, o sea, n igual 4 y n igual 3. Entonces, ahora yo necesito calcular Fibo 4 y Fibo 3.
nuevamente. FIBO 4, necesito FIBO 3. Ahora voy a hablar un poco al respecto. Y FIBO 2. Y finalmente, FIBO 2 y FIBO 3, yo digo, ok, para FIBO 3, yo necesito FIBO 2 y FIBO 1. Y para FIBO 2, FIBO 1 y FIBO 0. ¿Y qué pasa aquí? En esas últimas dos llamadas, ya se cumple el if, ¿verdad? Si yo me devuelvo a la función, cuando yo digo FIBO 1, ya me dice, n ya es igual a 1. Entonces devuélveme en 1. Entonces yo ya sé que FIBO 1 es 1 y FIBO 0 también es 1. Entonces FIBO 2 ya lo puedo calcular, porque FIBO 2 al final es solo los dos anteriores, que es 1 y 0, ¿verdad? Sumados. Entonces lo sumo y esto me da 2. FIBO 3, otra vez ya lo puedo calcular, porque FIBO 3 es FIBO 1 y FIBO 2, que ya los calculé. 5. ¿Y quién es FIBO 4? FIBO 4 es FIBO 3, 2, ¿verdad? Ya los puedo calcular, etc. Y esto me queda... déjenme ver cuál es. Creo que... FIBO 3, sí, FIBO 3 no era 3, más bien. Sí, FIBO 3, sí, correcto. Sí. FIBO 3, 3. Y ahora sí. Ahora sí 5. Ahora sí 8. Y ahora sí 13. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Esto es lo que pasa con la recursión. Lo que pasa es, ok, yo puedo simplificarme y en lugar de poner una fórmula para cada uno, ya tengo algo recursivo, ¿verdad? Que yo sé que al final de cuentas es la misma estructura de la fórmula y yo nada más la puedo usar varias veces con distintos valores del que yo ya tengo. Nada más para adelantarme un poco, lo que me estaba hablando uno de ustedes diciendo que si era eficiente. Vean que no tanto, de hecho, ¿verdad? Si yo me pongo a ver aquí, yo por cada, ¿verdad? Cuando yo llamé a FIBO 6, yo tuve que hacer un FIBO 5 acá y un FIBO 4. ¿Y qué pasa con el FIBO 4? El FIBO 4, igual que antes, FIBO 4 necesita FIBO 3. Y FIBO 2. Y FIBO 3 necesita FIBO 2 y FIBO 1. Y FIBO 2 necesita FIBO 1 y FIBO 0, que ya los tengo. Pero vean que estoy repitiendo demasiado la misma llamada a la función, ¿verdad? Yo calculé FIBO 1 como quién sabe cuántas veces, ¿verdad? Es exponencial, ¿verdad? El tiempo que estoy haciendo esto. Entonces hay formas de mejorar esto, pero ¿verdad? Es la recursión más básica. La idea general es, ¿verdad? Yo puedo usar una función dentro de la misma función para llamarse a sí misma y que sea más fácil la fórmula, ¿verdad? Que son poquísimas líneas, ¿verdad? Entonces... O sea, lo que usted quiso decir fue que la chuncha, o sea, el programa tiene que calcular cada uno de los FIBOs por cada paso, pero todos, sí, digamos, todos los anteriores también. Sí. Sí. Es que, digamos, no hay como una etiqueta. Yo en Python sé que hay como una manera de etiquetar cosas para que ya... Sí, correcto. Sí. Esa es la forma de mejorar el código, ¿verdad? Que eso es lo que se llama programación dinámica, que lo que uno hace es básicamente decir, no, ¿verdad? No seamos tan ineficientes. Lo que voy a hacer es simplemente decir, no, voy a crear como un diccionario o algo para almacenar los valores. Entonces yo digo, si yo ya calculé FIBO 4 una vez, solo váyase en esa línea el FIBO 6, ¿verdad? Todo esto. Y ya cuando ya tenga todo esto, los de abajo ya están calculados, ¿verdad? En esa misma. O otra forma de hacerlo es ver a futuro, ¿verdad? Yo ya sé cuáles valores se van a repetir. Por ejemplo, el Fibonacci, ¿verdad? En códigos más fácil como Fibonacci es fácil predecir a futuro cuáles son los números que voy a necesitar. Entonces, por ejemplo, primero voy a ver las preguntas y podemos hacer algo para hacer más eficiente el código. No, creo que todo se respondió ahí interno. Ok, perfecto. En el mismo chat. Perfecto, entonces... Cualquier cosa nada más, en pequeño resumen para la gente que no ve el chat porque ve el video después. Básicamente lo que se estuvo hablando era un poquillo de alguien que estaba intentando hacer el código ahí, se le resolvió, y otra persona que estaba preguntando cuál el lenguaje de programación era y estábamos usando Julia. Es Julia, que es bastante sencillo, yo lo recomiendo un montón porque la sintaxis es bastante intuitiva
y es bastante rápido, más que Python, entonces es bastante bueno usar. Entonces, por ejemplo, con el diccionario, ¿qué es un diccionario? Es básicamente una matriz, bueno, así como una lista enumerada, ¿verdad? No es diferente a un vector porque esto está enumerado con valores que yo mismo le puedo meter, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a decir es, bueno, ahora sí lo voy a poner vivo para no perder tiempo, ya sabemos qué es. Entonces, en Julia, un diccionario se define así. Igual, estas son las cosas que yo digo, no se preocupen mucho por la sintaxis. Todos los lenguajes Python, Java, C++, C, cualquier cosa va a ser diferente. Entonces, lo que yo voy a decir es, nada más sé que en Julia es con dic, ¿verdad? Y ese es un diccionario donde yo voy a almacenar valores, ¿verdad? Que lo que voy a hacer básicamente es decirle, no, vean que, ¿verdad? Para el valor que yo estoy poniendo de Fibo igual a 4, cuando yo lo calcule, yo lo tengo ahí. Entonces, cuando yo vuelvo a llamar la función en Fibonacci, ya no se va a ir a calcularla, se va a ir al diccionario, es como, aquí está, la agarro, ¿verdad? Y lo pongo. Entonces, aquí voy a hacer una subfunción, ¿verdad? No sé si tienen preguntas con esto, antes de seguir. Todo claro. Okay. Tal vez, bueno. Yo tengo una pregunta para otra cosa. Sí, claro. Bueno, como usted dijo que todos los lenguajes son diferentes, Uh-huh. y a mí se me surge la pregunta, ¿existe una ventaja clara de unos problemas, digamos, de ciertos lenguajes con respecto a otros? ¿O es cuestión de gustos? Sí y no. O sea, dependiendo del programa que usted quiere usar, las cosas que usted quiera hacer, sí es más eficiente uno respecto al otro, ¿verdad? Pero para cosas generales, por ejemplo, yo no sé usar C, pero a mí me han dicho que C es horrible como para empezar a aprender, porque hay unas cosas que se llaman punteros y hay un montón de notación asquerosa. Brian sabe usar C, yo creo, ¿verdad? Sí. Puede hablarnos más al respecto. No, o sea, C, ¿cómo decirlo? Sí, es un poquillo más grosero en el sentido de que es muy estricto con lo que es vamos a ver. O sea, sí tiene muchas cosas, pero no es necesario utilizarlas por fuerza. O sea, esta parte de punteros y eso que menciona Graving es cuando uno ya tiene un poquillo más de problemas o programas más complejos. Y es porque a él le cuesta un poquillo más entender o distingue mucho más lo que es usted llamar a qué sé yo, a un valor o llamar a un punto en memoria de la computadora, que son dos cosas ahí distintas, porque el punto en memoria pues, puede ir cambiando y usted al cambiarlo lo cambia en toda la compu, por decirlo así. Entonces sí tiene como un poquillo más de, ¿cómo decirlo? Un poquillo más de nivel en el sentido de que usted puede ser mucho más minucioso, pero pues si usted está apenas empezando a programar y está empezando como a foguearse, pues obviamente eso se puede volver un poco complicado porque ahí es donde entonces usted puede empezar a tener ahí como problema de, ok, esto lo ocupo como puntero, lo ocupo como valor normal, etcétera. Entonces sí es un poquillo menos recomendado, pero sí es muy útil si usted ya quiere hacer un programa mucho más, qué sé yo, elaborado. Sí, por ejemplo, Python es muy lento, realmente. Entonces, para hacer cosas muy que se requieran como la memoria interna de la computadora, Python es súper eficiente. Por ejemplo, no guarda los valores de las variables que yo estoy poniendo. Normalmente los programas, en otros lenguajes de programación, uno tiene que decir como, esta variable es un entero, o es un booleano, o es ¿verdad? X tipo. De hecho, o sea, igual Julia no lo hace, pero es mucho más eficiente en otras cosas, como guardar, por ejemplo, Julia es muy bueno guardando algo que se llaman sparse arrays, que es básicamente una matriz llena de ceros, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ¿verdad? El gasto de memoria que yo hago para decir, esta matriz está llena de ceros, yo digo como, no, la verdad, nada más ponga puntos ahí no hay nada, ¿verdad? Más bien guardo los lugares de la matriz donde hay cosas, ¿verdad? Entonces, eso hace, por ejemplo, que Julia sea bastante eficiente. No sé si responde su pregunta o quiere como hablar más al respecto. ¿Todo bien? O sea, era para mí. Es que no sé si preguntó a alguien más. Yo creo que sí, es que el que preguntó que cuál es la diferencia entre lenguajes de programación, o sea, como cuál es más útil, etc. Sí, es pillo. Sí.
La por utilidad sí ejemplo, es dependiendo mucho de lo que usted quiera hacer. Eso sí hay que dejarlo muy sí, claro. Dependiendo de qué es exactamente lo que usted quiere programar, ya dependerá el lenguaje de programación. Puede que algunos tengan ventajas y desventajas. Pero si lo que quiere es aprender o empezar así como tipo foguearse, yo diría que estos como Julia y Python son como los mejores, sí, a mi parecer. sí, totalmente. Y, ¿verdad? También, solo que eso es diferente, porque ya ahí, por ejemplo, respondiendo su pregunta, yo creo que lenguajes de programación así como para modelar cosas, para hacer como cosas más eh, no tan simbólicas, es bueno esto, pero para mí lenguaje simbólico, digamos, de que yo meta ecuaciones y trate de manipularlas, o sea, como más hacer mate en la compu, me gusta mucho matemática, que de su propio lenguaje, digamos, entonces... Sí, que son ya ¿verdad? los que pueden trabajar ahí un poquillo más con la parte integrales y todo ese, o sea, con cosas un poquillo más elevadas, matemática, está también, ay, ¿cómo era que se llamaba este? Reduce, creo que es, pero es un poco arcaico, igual que Máxima, porque se utiliza ahí un lenguaje que se llama Lisp, pero ya es un poquillo más viejo, ¿cómo es? No floreció o no se desarrolló tanto como matemática. Uh-huh. Bueno, pues entonces, sigamos por acá. Entonces, lo que yo les estaba haciendo es que ahora voy a crear un diccionario en donde yo voy a almacenar los valores que yo ya calculé de FIBO para no repetir, ¿verdad? Y decir como que no, cada vez que llame la función, él va a calcular todos, ¿verdad? Y va a hacer esa rama, ese árbol de valores que estoy llamando constantemente y que va a ser bastante ineficiente. Entonces, lo que yo voy a hacer es definir un diccionario y definir una nueva función adentro de la función original de Fibonacci para buscar esos valores, ¿verdad? Entonces yo cada vez que tengo un valor que yo ya tengo en ese diccionario, nada más lo busco y lo pongo, no tengo que calcularlo otra vez como hacía mi función original. Si entienden bien cómo está funcionando esto, si no, ¿verdad? Me tienen, ahí voy a dar parámetros. Creo que tal vez, no sé si será un poquillo bueno hablar un poquillo más de diccionarios, porque no sé si todo el mundo lo entendió y todo el mundo está quedando como, sí, supongo que es, pero sí Ajá. podría hablar un poquillo más de qué es exactamente un diccionario para la compu. Ok, básicamente, o sea, para mí lo que ustedes tienen que saber, básicamente un diccionario, ¿verdad? La compu puede almacenar vectores que solo son entradas, ¿verdad? Una lista de valores que yo meto ahí y que cada valor tiene su correspondiente posición en el vector. En cambio, un diccionario lo que hace es etiquetar esas posiciones, ¿verdad? Entonces lo etiqueta puede ser cualquier cosa. Usted puede ponerle como así, lo voy a etiquetar, este va a ser el valor patito. Entonces, cada vez que yo voy a patito, yo lo busco ahí en el diccionario y lo pongo. Entonces, es como un vector con esteroides, básicamente. Es lo que me gusta pensar, porque es nada más un vector que yo puedo enumerar las posiciones de tal forma que yo siempre, ¿verdad?, pueda llamarlo. ¿Sí? Una duda que me surgió, usted dice que son como vectores, pero de ahí los datos son discretos, digamos. O sea, ¿cómo se hace esa, no sé, transposición a que los datos sean vectores? Como no le seguí Y ahí. los vectores, digamos, los vectores pueden tener, la magnitud de un vector puede ser cualquier número real, digamos. O sea, es continuo, por decirlo así, ¿verdad? Ajá, pero, o sea, creo que sí, tal vez ahí no estoy siendo claro. Esto no es un vector, ¿verdad?, que transforma como en física, ¿verdad? Sí, no es un vector de física, sí, eso tienen que tener cuidado. Esto es una lista, ¿verdad? En computación se le dice vectores a la lista, pero esto no es un vector, ¿verdad?, que transforma bajo SO3, ¿verdad? O sea, que transforma bajo rotación de coordenadas, ¿verdad? Entonces, cuando ya aquí hablo de vector, es solo una lista, ¿verdad? Entonces, ahora para lo que funciona el diccionario es que, ¿verdad?, esas listas se almacenan en posiciones. En Python, por ejemplo, empieza 0, 1, 2, 3. En Julia empieza desde 1. Entonces, la posición 1 es la primera, etc. Entonces, un diccionario básicamente lo que va a tener es, yo puedo cambiar esa numeración, ¿verdad? Puedo ponerle cualquier cosa y puedo poner una función para llamar. Cada vez que yo llame esa función, me va a buscar el valor en el diccionario donde está la función. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner aquí mi nueva función, voy a poner Husky. Ahora, no se asusten con esto.
¿Qué es Husky? Husky básicamente lo que hace en Julia, ¿verdad? Es nada más decir, ok, yo le meto un diccionario, que ya lo definí ahí arriba, yo ya creé mi diccionario, entonces ahí está el diccionario pasivo, y lo que yo le voy a decir es, ok, cada vez, ¿verdad? Que yo vea un valor n, ¿verdad? Si yo llamo Husky con un valor n, yo voy a agarrar la posición n, ¿verdad? De mi diccionario, ¿verdad? Perdón, creo que le expliqué un poco mal. Lo que dice, o sea, básicamente lo que hace esto es decir, ok, si este valor n está en mi diccionario, esto va a ser verdad, ¿verdad? Entonces esto me va a retornar un valor de true, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo hago un diccionario que tenga el valor de 3, yo pongo Husky de mi diccionario en igual 3, me va a decir sí, ahí está, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a decir es, ok, si ahí está, entonces esto es como en Julia esto es como un micro if, por así decirlo. Es, si esto se cumple, esto es un i, ¿verdad? Entonces un i en lenguaje lógico es esto y esto tiene que cumplirse para que sea verdad el statement que estoy poniendo. Entonces básicamente funciona como un if, es, ¿verdad? Si hay un valor, ¿verdad? En mi diccionario existe el valor n, o sea, si eso me devuelve un valor true, ¿verdad? También va a pasar la otra cosa, que es, me va a volver la posición del diccionario, ¿verdad? Sea lo que sea que el valor de mi diccionario que está en n, ¿verdad? O sea, si yo ya calculé, ¿verdad? Lo que estoy haciendo aquí básicamente es, si yo tengo Fibonacci y yo ya calculé Fibonacci n igual 3, yo lo guardo en el diccionario y cuando lo llamo, ¿verdad? Si yo llego a otro punto en mi función donde sale otro Fibonacci igual 3, yo digo como no, pero yo creo que yo calculé primero lo voy a buscar en mi diccionario. Entonces voy a la función fn, digo como n igual 3 ya está en mi diccionario. Si es verdad, entonces démelo, ¿verdad? Si no es cierto, siga con el resto de la función, ¿verdad? Que el resto de la función básicamente va a ser lo mismo que antes, va a ser como, ese valor del diccionario, si no estaba antes, ahora yo lo estoy poniendo acá, va a ser igual a n para mayor o igual a 1, ¿verdad? Entonces, si es menor o igual a 1, entonces lo que digo es, ignoren esto nada más, devuelvo la función original. O sea, lo que yo quiero que valga eso en mi diccionario. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí es simplemente decir como, el diccionario, ¿verdad? Si yo tengo el valor del diccionario que es igual a n, ¿verdad? Y se cumple, ¿verdad? Que yo es la primera vez que lo estoy metiendo, simplemente voy a nombrar ese valor en mi diccionario como de lo que yo ya sé que es Fibonacci, que es n-1 más n-2, ¿verdad? Que eso es básicamente la función que yo ya tengo acá, ¿verdad? Vean que ahora estoy manejando todo esto entre la función Fibonacci, ahora yo llamo a esto es lo que me va a dar la nueva función, lo que antes me daba la función Fibonacci n-1 más Fibonacci n-2. Entonces, ya haciendo esto, termino la construcción de mi diccionario y de todos los valores que yo voy a meter en mi diccionario, y al final digo, voy a retornar entonces el valor de la función fn, que ahí están almacenados, entonces, básicamente, ese return fn es básicamente lo que hacía este return Fibonacci n-1 y más Fibonacci n-2, ¿verdad? Y lo termino. Entonces, Fibo, para probarlo, quiero el valor 6, debería darme 13. Si tienen un cronómetro, creo que no se va a ver. O le puedes poner, póngale @time a la izquierda del Fibo 6. Ajá. No sabía eso. Sí, al otro lado. A la izquierda. A la izquierda, @time. Espacio, ajá. Retirando.
hágalo con un número un poquillo más grande porque tal vez no se note la diferencia entre uno y el otro. Démosle con 90. Sí, y voy a poner time. ¿Sirve para, o sea, tengo que ponerlo otra vez? O mejor póngalo en dos separados. Sí, en dos separados, sí. Pues lo corro en el otro. A ver, entonces vean que es el mismo valor, ¿verdad? Esto dura 0.0087 segundos. No le dio, creo que al Fibonacci. ¿O sí? ¿Será que lo puse? Está corriendo todavía. Está corriendo, sí, está corriendo. Está corriendo por el asterisco. Ok. Vean, ahí está. O sea, va a durar muchísimo más de 0.5. No había que hacer mucho, ¿verdad? Al final. Sí, al final no había ni que medir el tiempo. Ahora sacar el cronómetro. Ya pueden sacar el cronómetro. O frénelo, Graving, porque no sé cuál es la complejidad temporal de ese. No se puede hacer mucho. Más exponencial, entonces yo creo que sí. Uy, bórrelo, sí, páralo. Entonces, vean. Sí. Cuando vamos a desconectar Graving, le desmadramos la compu. Dígame, ¿escuché la pregunta? Lo del signo, bueno, es que lo del signo de pregunta que está después de... ok, el signo de pregunta, yo no me acuerdo bien de esto en Julia. Creo que eso era nada más como para decir la condición que teníamos de el F1 y el F0, pero realmente estaría omitiendo. Eso sí es un paso automático que me sé. Ok, los dos puntos sería ya para... averigüemos. Los valores. Averigüemos. Vea, esto es la magia de programación. Ustedes nada más tienen a su amigo Google ahí. Fabián se trabó, yo creo. Sí, lo pegó la Fibonacci, la función de Fibonacci de 90. Entonces, Fabián se está calculando. Sí. A ver, entonces lo que yo estaba diciendo es, ¿verdad? Si para valores de n menores o iguales a 1, este símbolo 1. Ahora, Julia, cuando ustedes tengan dudas de qué significa un símbolo, ustedes nada más Julio, déjenme ver, creo que tengo una documentación. Métodos variables, métodos constructores. ¿Qué era esto? Veámoslo. Es que ya empalido. Ya volví. El código de Graving me crashó la computadora. Es lo que le decía yo. Pues, ¿se acuerda que era el signo de interrogación? ¿Signo de interrogación? Ajá, en Julia. O sea, ¿para qué lo estás usando? Esto ya nada más para que yo creo que es la condición de que F1 y F0 sean igual a 1, digamos, pero no recuerdo muy bien la lógica detrás de esta. Sí, porque está el AND, porque eso es... Sí. Mentira, era como... ¿Me está yendo? Sí. O sea... Es que, bueno, yo la verdad no he usado Julia, pero lo que lo entiendo es como que el MAE se pregunta, bueno, no, es que no. O sea, lo que estoy viendo es que si N es 1 y 0, entonces tira el 1 y los dos puntos lo que le dice es, si no es esto, o sea, piénselo en los dos lados, digamos, en las dos condiciones. Sí. Es como bueno, alguien mandó ahí lo que significa Julia. The question mark delimits the ternary conditional operator used like conditional if true, if false. Sí, es un ok, es un if. Ya. Es un if, ¿verdad? Como... Básicamente, sí. Para las dos condiciones, sí, ya. O sea, lo que usted le decía era como, ok, se da esto, menor o igual que 1. Entonces sí, le que pregunta, solo puede ser 0 o 1, entonces... O sea, si lo de antes es true, entonces haga esto. Si es falso, entonces haga lo que está a la derecha de los dos puntos. Ok. Sí, devuélvame 1. Como un else. Aprendiendo Python aquí. Aquí. Sí, básicamente es, ¿verdad? Si esto pasa, devuélveme un 1, si no,
Después del 2 puntos, devuélvame esto. Claro. Es como, al final sí es como cuestionándose si lo de antes es true o false. Creo que esto, o sea, creo que esto uno lo hace igual cuando yo hice antes lo de ¿verdad? Es una, al final es una forma rápida de escribir un if, ¿verdad? Nada más lo hacía automático, entonces no me acordaba bien. Pero es igual, como, ¿verdad? Esto pasa, entonces haga esto. Lo que pasa es que pasa, o sea, es otra forma de hacerlo sucesivamente. Vean que hay muchas formas de escribir lo mismo en Python. Yo ahí perfectamente puedo haber puesto un if, pero está complicado poner un if porque tendría que meter el dn igual a n dentro del if. Entonces, creo que se gasta mucho espacio y más memoria, ¿verdad? Entonces, más inmediato. Entonces, sí, vean que ahora sí, con esto, que creo que fue el que lo dijo Eric antes, ya resolví un problema, ¿verdad? Que es ya guardo los valores en mi diccionario y ya no tengo que estar calculando todo otra vez exponencialmente. Entonces, y una pregunta, ¿por qué adentro del paréntesis de dict no hay nada? O sea, ¿qué es lo que quiere decir dict, digamos? Cuando uno está, muy buena pregunta. Cuando uno está programando, uno normalmente tiene que inicializar las variables, ¿verdad? Por lo menos si no son variables globales. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahí es decir, como básicamente, yo voy a crear un diccionario, ¿verdad? Esta función va a usar un diccionario, entonces yo pongo el diccionario, yo creo el diccionario, está vacío, ¿verdad? Ahora, ya teniendo que mi diccionario le pongo un nombre, o sea, esto, ¿verdad? Para crear el diccionario, lo único que necesito es dict, ¿verdad? Yo perfectamente puedo haberlo metido aquí adentro, ¿verdad? El dict de una vez, pero lo que yo quiero es ponerlo d, porque entonces ahora sí, yo cada vez que llamo a d, ¿verdad? ¿Sabes? Una variable que yo definí, que es como un diccionario, yo cada vez que llamo a dn, yo le voy a estar sumando esto, ¿verdad? Entonces, véalo así, esto es comprar el diccionario vacío, y esto se reduce a escribir los valores, ¿verdad? Que yo quiero tener en mi diccionario. Nada más, por si me parece que esto se cumple en todo el lenguaje de programación. Ahí si no me dice alguno que si eso no pasa, pero generalmente la programación se da o la computadora lee una línea de cada uno de este código como que si fuera de derecha a izquierda, por decirlo así. O sea, el primero hace, para esta que estaban analizando ustedes, la d igual a dict, el primero hace la parte de dict, que es, ok, entonces guardo en memoria un espacio donde va a ser un diccionario, y después el d igual lo que le dice es, ok, entonces a este espacio de memoria que yo puse en la computadora, asígnele, o yo lo quiero llamar d. ¿Okay? Entonces más o menos como trabaja el programa o las líneas de código en esa parte. Entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo es, qué sé yo, x es igual a una suma ahí medio rara o algún tipo de cálculo, entonces el primero hace todo el cálculo, obtiene el valor, entonces él dice, ok, este valor existe, y después le asigna a la variable que yo tengo por ahí el valor. Y eso es muy importante utilizarlo cuando uno lo que hace es que llama a la misma función a veces en la misma línea. Entonces ahí usted también tiene que saber que primero se hace la operación de la derecha y después entonces se trabaja lo que es el lado izquierdo, que es la asignación. De hecho, el condicional también está al revés, pero ¿se pone así o también se puede poner normal? ¿Cuál? ¿Cuál? Sí. El condicional donde dice dn es igual a n, hay un condicional pero al revés, ¿no? ¿O no es el signo de condicional? Es otra vara. Esto de aquí, n menor o igual que 1. La flecha. Esa parte de ahí. Ajá. Bueno, todo lo que es n menor o igual que 1 y el signo de pregunta y todo eso, él lo tiene que resolver antes de hacer el if, si no me equivoco. O sea, él entra a 1 o a fn-2 más fn-1 sabiendo ya antes cuál de los dos tiene que escoger. No creo que haga los dos al mismo tiempo. Entonces hace el condicional primero. ¿O creo que usted se refería al símbolo? No, que sí, al símbolo, pero era que si hacía la primera la parte de la derecha también. No, creo que primero hace esa parte como de la flechita, como un condicional. Ajá. No es una flecha, eso es un menor o igual que 1. O sea, eso es diciendo que, o sea, ok, ya lo entendí. Sí, en lenguaje de programación no se puede poner la barrita que va abajo, digamos, de un símbolo de menor o mayor igual que. Entonces, por eso se tiene que poner así seguido el menor que y luego el igual. Correcto. Ya, con razón. Sí, entonces lo que hice eso, ¿verdad? Era lo que estábamos diciendo antes. Si n, el valor que yo estoy metiendo es menor o igual a 1, o sea, 1 o 0. Eso significa o 0 o 1, que son las primeras posiciones, entonces deme un 1,
porque esos son los valores, los primeros valores de Fibonacci. Y una pregunta, porque es que, digamos, en el Haskell, en los paréntesis dentro, hay un espacio después de la coma. Creo que no. No afecta, realmente. Sí, no. Sí, no, Ok, la es que puse ahí ahorita cuando yo estaba escribiendo me decía como que no podía meter espacios en ciertos lugares, entonces y no sabía si afectaban algo. No. En No, algunas en partes sí principio. afecta, pero en otras, como esa parte de ahí, no. O sea, después de una coma, creo que, bueno, Python no lo hace, pero me parece que, imagino que Julia tampoco, que estamos trabajando en Julia, ¿verdad? Sí, me parece. Entonces sí, esto es verdad, yo creo que esto se murió. Igual ya creo que ya no lo voy a ocupar. Nada más por tiempo, esto dura 1 hora y media, ¿verdad, Brian? Yo estaba haciendo eso. A veces duramos 1 hora, a veces duramos un poquillo más, todo bien. Ok, si no, nada más para que vean cómo usar como más, o sea, como para generalizar y no solo quedarme en Fibonacci, pero tal vez poner un problema más vacilón. Este que les voy a poner, o sea, hoy solo hablamos de recursividad realmente. Entonces, podría ser esto. No, mejor. No voy a ir right. Pero Entonces, sí. Una hora así, mientras esperamos, porque la pantalla todavía no se ha compartido, está como pegadilla. Pero mientras esperamos, cuando se habla de optimizar un juego o algo del estilo, es, digamos, plantear las mismas cosas, pero de diferente manera que sea más eficiente o algo del estilo. Optimizar un juego. Un juego, un programa. En algunos casos sí, o sea, algunas veces lo que se hace es que se intenta buscar algunas funciones que puedan correrlo más rápido, o a veces se trata de pues, esquivar de alguna forma algún tipo de bug o de algún tipo de error en el código ahí que pueda estar generando problemillas. Con un juego sí es mucho más complicado, ahí sí hay muchos parámetros que se tienen que considerar, porque además de la parte de calcular con el código, también está la parte de la gráfica, o sea, de generar animaciones. Entonces ya ahí sí, pues uno no puede decir exactamente qué es lo que se está haciendo, pero en general lo que se trata es eso, de limpiar, tratar de evitar errores, ser un poco más rápido en algunos algoritmos, etcétera. Pero sí. Y solo para pasar algo en el chat rápidamente, es un link de Wikipedia bastante interesante que tiene que ver con eso, que es un algoritmo muy rápido para calcular el inverso de una raíz cuadrada que se utiliza en el juego de Doom. Entonces, vacilón. Interesante. Vacilón. Entonces, nada más para terminar y ponerles otro ejemplo de cómo usar recursividad para resolver más cosas. Esto es un ejemplo clásico de informática. Yo creo que, ¿verdad? Las personas que ya estuvieron 2 años, que dijeron ahí en informática, esto lo debieron haber visto en el primer año. Es las Torres de Hanoi, ¿verdad? Este es un juego. Entonces, el juego de las Torres de Hanoi es, básicamente, usted tiene, normalmente es con 3, ¿verdad? Creo que estas son cosas que aparecen en los jueguitos de Instagram, ¿verdad? Que aparecen ahí con... Sí, como no puede resolver esto. Soy un genio. Soy un genio, usted puede ganarme, algo así. Sí. Entonces, básicamente, ¿verdad? Usted tiene un poll, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso en español? Un palo ahí, que usted pone 3 palos, ¿verdad? Entonces usted tiene le voy a decir poll, creo que sí se dice en inglés, pero en español no sé bien cómo decirlo. Entonces tiene el primer poll, que es estas cosas, lo que está dibujado en negro, ¿verdad? Y usted tiene 3 discos de diferentes tamaños, ordenados del más grande al más pequeño, ¿verdad? El objetivo del juego es pasar esos 3 discos del primer poll, ¿verdad? Que le voy a poner la fuente, S, en inglés source, ¿verdad? Al último poll, ¿verdad? Que le voy a poner objetivo, ¿cómo era en inglés? Target. T. Entonces, en la menor cantidad de pasos posibles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes harían esto? Y una manera rápida y eficiente que se me ocurre es primero pasarlos todos así, digamos, el más pequeño abajo, luego el siguiente arriba de ese y así, como una pirámide invertida al segundo pole. Ok, pero me faltó aclarar una regla, ¿verdad? Que está ahí abajo. Está ahí abajo. Ustedes no pueden, nunca pueden hacer eso, poner cosas invertidas. O sea, no se pueden poner los más grandes por encima de los pequeños. Correcto. Exacto. Ok.
Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Ven, ¿qué tal si lo hacemos más fácil? Un disco. ¿Cómo va a ser un disco el primero al último? Nada más se pasa ahí. Nada más se pasa, ¿verdad? Correcto. Entonces, un movimiento, ¿verdad? Entonces, en igual un disco, un movimiento. Fácil. Ahora, 2 discos. ¿Cómo lo hacemos? Ahí está la respuesta. Voy a ver si lo puedo borrar. No, ya que. Y no. Entonces, la respuesta básicamente es, ¿verdad? Si yo enumero mis polos y voy a decir A, B y C, yo digo, ¿verdad? Como yo no puedo poner el más grande encima del otro, yo nada más paso el más pequeño que está en la punta al del medio, que el del medio va a ser mi, ¿verdad? El auxiliar, ¿verdad? Que me va a ayudar a pasarlos uno al otro, y después pasar el más grande hasta el último, y ahora sí, ¿verdad? Pasar el más pequeño otra vez al último. Entonces, ahí cumplí la regla de que ninguno está poniéndose uno más grande encima de uno más pequeño, y lo estoy haciendo en 3 movimientos, ¿verdad? Paso el primero, el segundo, el último y otra vez. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el otro? Con n igual 3. Entonces, lo que yo hago es decir, ok, yo sé que general para 2 puedo hacer 2 movimientos, entonces abstraigamos un poco, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer al final es decir, ¿verdad? Lo que hice en el pasado fue pasar el más grande, la base, al último, pasar el más pequeño que está arriba, al auxiliar, y después pasar, cuando ya el más grande está en el último, el auxiliar al último, ¿verdad? Entonces podemos abstraer un poco y decir como, ok, entonces el más grande aquí sigue siendo el mismo, ¿verdad? La base, y yo voy a decir que los otros 2 de arriba lo agarramos como un conjunto, lo agarramos como el pequeño y el mediano. Entonces, si abstraemos un poco, yo voy a decir, ok, yo básicamente lo que necesito hacer, imitando la solución anterior, es pasar los 2 más pequeños, el mediano y el pequeño de arriba al auxiliar, y el grande, ¿verdad? Tal vez para acá, acá, y también el verde acá, que lo estoy tomando como un conjunto, ambos juntos, ¿verdad? Y el azul acá, cuando ya quito los 2 del medio, y después volverlos a pasar, estos 2, al último, una vez que yo ya tengo eso. Entonces... Una pregunta. Ajá. ¿No se suponía que no se podía poner como arriba del pequeño uno grande? Por ejemplo, el verde es más grande que el rojo, entonces quedaría rojo abajo y verde arriba. Ajá, pero aquí lo estamos imaginando como que podemos moverlo los 2 juntos. Sí, o sea, se está imaginando cómo va a haber como pasos de intermedios para poder lograrlo. Ajá, pero, correcto. Sí, ajá. Entonces yo voy a decir como, yo no sé cuáles son esos pasos intermedios, pero lo que yo sé es que quiero hacer eso, ¿verdad? Porque estoy abstrayendo y estoy diciendo como, ok, no, el caso base, ¿verdad? Es así, entonces de alguna forma yo debería replicar eso, ¿verdad? Agarrar la base, pasarla al último, al target, y agarrar los 2 de arriba con pasos intermedios, de alguna forma pasarlos al auxiliar primero y después pasarlos al último una vez que yo ya pasé el grande, el disco ¿Y base. cuánta cantidad de movimientos tenemos? 3 con esta abstracción, ¿verdad? Lo que pasa es que 2 de esos movimientos, ¿verdad? Porque un movimiento es el más sencillo de todos, ¿verdad? Que es yo agarro el base y lo paso al último, ¿verdad? Pero los otros 2 movimientos, que es pasar los 2 más pequeños en el medio y después pasarlos al grande cuando ya esté el de la base abajo, ahí esos otros 2 movimientos se componen de más movimientos pequeños, ¿verdad? O sea, no hay una restricción de movimientos técnicamente, pero sí la idea es trabajar de la forma más eficiente posible, ¿verdad? Cualquier cosa. Correcto. Y yo podría, ¿verdad? Agarrar, o sea, esto lo estoy haciendo porque yo me di cuenta como, ok, esta solución parece ser la más eficiente, ¿verdad? Como es la que menos movimientos tiene, pero yo perfectamente podría poner pasar el uno al último, después el de abajo al otro y después devolverme, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Entonces, básicamente estos movimientos, este es el 3, entonces vean que hay 2 3 y hay 2 unos, ¿verdad? Porque estoy considerando tanto el movimiento del verde y el rojo en conjunto. Yo no sé qué va a pasar ahí en medio, pero sé que esos
mi cometido, ¿verdad? El único movimiento que está solo es el azul, que sí sé que es el segundo movimiento de fijo. Voy a ver una pregunta. A ver, Un poco más, la ¿verdad? manera, dice, el caballo se llamaba Viernes. ¿Qué? Eso sí, yo tampoco lo entendí. Pero eso fue hace rato. Si es que parece de manera no abstracta, la cantidad mínima de movimientos sería 4. Vamos a ver, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que ¿verdad? En general va a ser lo que yo quiero. ¿Cómo voy a pasar los de abajo? Los dos pequeños, ¿verdad? A ver, buenísimo, no, ni idea. No, algo me suena, pero no me acuerdo, entonces. Yo ni idea. Entonces, ¿por qué lo abstraí? Primero que todo, ¿por qué no lo hice sencillo? Porque yo me doy cuenta, ¿verdad? Yo quería abstraerlo porque me doy cuenta que digo, ¿verdad? Si yo paso, si mi objetivo en los movimientos 1, ¿verdad? El 1 rojo, el 1 verde, que es el mismo movimiento, es pasar de acá a acá. Y eso es el mismo problema, Hanoi, ¿verdad? Otra vez. Solo que estoy cambiando el target, ¿verdad? Yo en lugar de decir, esos dos yo quiero llevarlos, ¿verdad? De la misma forma, de el primero al último, no, yo quiero llevarlos al segundo, ¿verdad? Y el último va a ser mi auxiliar, ¿verdad? Pero Para es el ese mismo caso, problema, ¿verdad? Hanoi. Para ese caso, dentro de ese movimiento 1, yo voy a tener otro problema de Hanoi, ¿verdad? O sea, recursividad para los que todavía no. Es recursividad, ¿verdad? Básicamente, yo voy a llamar el mismo problema dentro del problema, ¿verdad? Mis movimientos unos y los 3 están compuestos por movimientos que a su vez son movimientos que uno hace en Hanoi, ¿verdad? Es otro juego Hanoi dentro del juego Hanoi, ¿verdad? ¿Y cuál es ese juego Hanoi adentro? Es el de arriba, ¿verdad? Porque son 2 discos. Y de abajo tenemos 2 discos, solo que ahora van a ser el rojo y el verde en lugar del verde y el azul, ¿verdad? Entonces yo sé que pasar esos 2 discos de A a C, ahora lo que estoy haciendo es pasar esos 2 discos de A a B, ¿verdad? Porque ahora se va a hacer mi target. Entonces, ¿cuántos movimientos tengo? De paso 1, ¿verdad? Paso el más pequeño, el rojo, voy a borrar todo esto para hacerlo, ahora sí, bien. Paso el rojo acá. Al auxiliar. Al auxiliar, porque ahora ese es mi auxiliar, ¿verdad? No es el target como antes. Paso el rojo a mi auxiliar y paso el verde al objetivo. Y ahora sí paso el rojo otra vez al objetivo. Los 3 movimientos, ¿verdad? Entonces, los unos que escribí antes, que era pasar esta torre, ¿verdad? El coso rojo y el coso verde, aquí, ese movimiento, ¿verdad? En abstracto, ya generalizado, abstraído, es que es solo pasarlo acá, está compuesto de 3 movimientos. Ahora hacemos el movimiento del azul, que es sencillo, es directo, ¿verdad? Es nada más, ya me queda este descubierto, lo paso acá, y ahora sí, ahora tengo que pasar estos 2 acá otra vez. Otro juego de Hanoi, ¿verdad? Nada más que ahora sí, el target es C y el auxiliar es A. ¿Verdad? Entonces lo que yo digo es, bueno, entonces ahora en este caso, perdón, voy a borrar otra vez. Entonces en este caso yo paso el rojo acá, primer movimiento, el verde al objetivo, que lo pasaría acá, y acá ya está, ahí abajo el azul, ¿verdad? Y ahora sí, el rojo del auxiliar lo paso otra vez acá, ahí, rojo. Los 3 movimientos, ¿verdad? Entonces son 3 movimientos de los discos compuestos y 3 movimientos del disco después de pasar el otro movimiento del azul. Entonces son 7 movimientos. 7, ajá. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? ¿Alguien no entendió esto? Nada más voy a decir una última cosa y terminamos, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver, entonces yo puedo generalizar para n discos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea? Entonces, di lo mismo, los n-1 discos que están arriba, el disco base,
yo los considero como otro juego de Hanoi. Eso es otro juego de Hanoi, me preocupo por eso después. Entonces, para resolver el problema grande de Hanoi, yo tengo que resolver el problema pequeño. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Es el time complexity, ¿verdad? El tiempo de complejidad, ¿cuánto me dura resolver este problema? Yo digo, entonces, el tiempo que me dura resolver un problema de discos de Hanoi con N discos, ¿verdad? De torres de Hanoi con N discos, es entonces, yo tengo que resolver el problema de Hanoi para N-1 discos, que son los discos arriba del disco base, ¿verdad? Tengo que resolver ese problema en otro target, ¿verdad? Diciendo que los voy a llevar al medio, ¿verdad? Después tengo que sumarle uno que es el movimiento directo del pase al otro. Entonces yo digo, ok, el tiempo para resolver los torres de Hanoi completo es simplemente el tiempo que me toma resolver el problema de Hanoi para N-1 discos, sin tomar en cuenta el base, o sea, moverlos desde el primer disco hasta el del medio, el B. Le sumo 1, que es el 10. Voy a decir que nada más me toma un segundo o una unidad de tiempo, ¿verdad? Llevarlo desde el original hasta el C. Y después, otra vez, tengo que llevarme los discos, los N-1 discos que están en medio, de medio al último. O sea, me toma otro tiempo de N-1. Entonces, la ecuación de recursividad es esta. Yo necesito resolver 2 juegos de Hanoi de N-1 discos más el movimiento de un disco, ¿verdad? Entonces, esto es la ecuación de recursividad. Que vean ¿por qué se llama recursividad? Porque Tn es igual a eso. O sea, ahí puedes cambiar. ¿Verdad? Que es el tiempo que me toma resolver Hanoi. Y también ahí hay integrado otro tiempo para resolver 2 Hanois más pequeños, ¿verdad? Entonces, solo como para interrumpir tu que Grevin, piensen cuando es el TN, cuando n es igual a 2, que era nada más el de los dos discos. Vean que rápidamente eso les dice a ustedes que n-1 es 1, ¿verdad? Y para un disco, pues mover un disco nada más literalmente un paso, mover un disco. Entonces, al final lo que le está dando a ustedes es 2 por 1, que es 2, más 1, que es 3. 3 pasos, que era lo que hemos visto arriba, ¿verdad? Sí. Y bueno, ya lo dije, ¿verdad? Pero obviamente para T1 es solo un paso. Entonces ahí ya incluso tenemos los pasos ahí que se vieron que son como los más sencillos, que son como los pasos que es donde uno va a sacar o va a empezar a hacer la recursividad. Correcto. De hecho, o sea, veamos lo que dijo Brian, ¿verdad? Yo ya sé por un hecho que pasar solo un disco, esto me tiene que dar 1 para hacer un movimiento. ¿Eso qué significa? Que si yo meto 1 acá y acá queda 0, ¿verdad? Entonces, T es 0. ¿Quién tiene que ser para que me dé 1? ¿Alguien? 0, ¿verdad? Me lo dije yo, pero... pero sí, esa es la idea, ¿verdad? Básicamente, ¿y qué es esto? Pregunta importante. ¿Alguien ya llevó cálculo 2? ¿Qué es esto? Salado por levantar la mano. Sí, y Ángel también dijo que sí. Algunos de ustedes tienen que decirnos. Es una sucesión, ¿no? Sí, o sea, el tiempo, o sea, los tiempos dependiendo de la cantidad de discos que agarres una sucesión, pero más importante que eso, yo tengo una condición inicial, y tengo esta relación. Yo creo que ustedes ya no ven eso. Ustedes ven, esto es inducción matemática, ¿verdad? Yo lo dije. ¿Cómo? Escuché muchas veces Es que yo lo dije, pero lo dije al mismo tiempo que el otro compañero dijo. Bueno, sí, esto es inducción, ¿verdad? Que es como se prueban las series, ¿verdad? Porque al final... Pero eso, lo interrumpo un toque. ¿En serio no lo están viendo? ¿Sí se está viendo inducción? Ok, sí, ok, todo bien. Sí. Ok. Yo pensaba que había escuchado que en un momento es súper importante. Sí, no lo estuvieran viendo, los invito encarecidamente que lo vean, ¿verdad? ¿Y cómo se soluciona esto? Aquí yo creo que yo lo tengo. Y yo puedo, ¿verdad? Hacer la sucesión que, como dijo David,
y veo que, ¿verdad? T0 para 0 discos es 0, el tiempo para un disco es 1, el tiempo para dos, la cantidad de movimientos, mejor en lugar de tiempo, Sí, los es pasos. 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y vean que esta serie se parece mucho a 2 a la n menos 1. ¿No? Entonces, si usted, ¿verdad? 2, n igual 0, 2 a la n igual 0, esto me da 2 a la 0, que es 1, menos 1 me da 0, 2 a la 1, 2, menos 1, 1, 2 a la 2, 4, menos 1, 3, replica la serie, ¿verdad? Entonces, la función, la solución a esa ecuación de recursividad es esto acá. ¿Y qué es esto? Esto es lo que dura. Básicamente, si yo resuelvo este problema con recursión, yo digo, sí, para 20 discos me va a durar 2 a la 20 menos 1. Entonces crece exponencialmente. Y la idea, ¿verdad? Con lo que yo les hablaba antes, es como esto no está tan bien, ¿verdad? Entonces yo, ¿verdad? ¿Qué se dedica la gente de compu? Básicamente, a encontrar algoritmos más eficientes, ¿verdad? Entonces yo digo, no, yo creo que yo puedo resolver esto, ¿verdad? De forma que me dé n a la k, un polinomio en lugar de una exponencial, ¿verdad? Que esto crece, esto de acá crece más lento que esto. Pero entonces son, por ejemplo, hace poco salió que alguien había encontrado un algoritmo más eficiente para resolver multiplicación de matrices, ¿verdad? Que uno para resolver una multiplicación de matriz, ¿verdad? Para los que ya llevaron álgebra, si yo tengo una matriz m por n, yo la puedo multiplicar por una n por k. Entonces, la cantidad de tiempo que me toma resolver esto es m por n por k. ¿Verdad? Con el algoritmo que uno conoce, este por este, más este por este, más este por este, más este por este, más este por este, ¿verdad? Entonces, pero hay algoritmos más eficientes. Lo que yo vi es que la gente está tratando de que, ¿verdad? Si es una matriz n por n, ¿verdad? Ahí sería n a la 3, pero lo que están tratando de hacer es que llegue a n a la 2, si no me equivoco, tal vez menos, no me acuerdo. Pero yo creo que no lo han logrado como n a la 2.1, bla, 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 bla. Entonces, interesante, ¿verdad? Como, o sea, eso se presta mucho para calcular, ¿verdad? Cómo encuentro algoritmos más eficientes para que sea polinomial en lugar de exponencial. De hecho, la resolución de ecuaciones de segundo grado, yo vi también hace como un año que propusieron un nuevo método de una gente, no me acuerdo si era en Corea del Sur o no sé qué, unos investigadores. El típico menos b más menos raíz cuadrada discriminante, sí. todas esas varas, propusieron un nuevo algoritmo. Pues sí, este campo se da para muchas cosas, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos lo que quería enseñarles. Entonces, vean que al final, o sea, ¿qué era lo que yo quería de esto? Vean que al final, ¿qué programamos? Bueno, aquí no me da tiempo de escribir el código de esto, pero hay un código, ¿verdad?, para resolver Hanoi. Lo que programamos fue estas cosillas de el código de Fibonacci, pero al final era solo una función, ¿verdad? Entonces, o sea, vean que yo pude perfectamente resolver esto en mi cabeza, ¿verdad? Decir como, ok, ¿cómo, verdad? ¿Cómo? Y al final Fibonacci es el más simple de todos, ¿verdad? Es literalmente meter la función que ustedes ya conocen. Entonces, o sea, al final de cuentas, lo que les quiero decir con esto es, ya sabiendo las relaciones de recursividad, ya sabiendo la sintaxis de la programación, ¿verdad? Ya es mucho más sencillo entrar a este campo. Sí, entonces, si tienen... No, yo iba a preguntar preguntas, dudas, cualquier comentario que quieran. ¿Alguien tiene dudillas? Aunque si no es de eso también, ¿verdad? No, yo lo que... bueno, David, dale, perdón. No, digamos, yo iba a decir que, digamos, las dudas que tengo así como de la parte que yo me perdí de la programación, y probablemente las vea cuando vea el video grabado, pero ahorita cuando se termine este tema, sí les tengo una duda, así como... Ok, si quiere, vemos si hay alguien más con dudas. Sí, alguien con dudas ahí de eso. Greg, ¿verdad que para los diccionarios sí se pueden mostrar los valores que ya estaban guardados, ¿verdad? No es como las tuplas. Sí. O sea, si entendí bien la respuesta, sí. O sea, usted lo que me está diciendo es... Los diccionarios son modificables, creo que sí, en efecto. Sí.
Ok, ok. Pues, No, lo que yo iba a decir es, como dijo Gravy, ¿verdad? O sea, usted lo que necesita para programar tal vez son dos cosas. Primero, conocer la sintaxis del lenguaje, que eso, bueno, pues uno lo va adquiriendo y realmente no es tan complicado porque hay mucha gente que le puede ayudar con esa parte. E incluso hay gente que le puede, usted puede preguntar por Stack Overflow, qué sé yo, no estoy entendiendo esto, algo no está pasando bien aquí, y la gente es muy buena nota, mientras usted sí sea bastante claro en lo que está preguntando, ¿verdad? Y no sea algo súper ambiguo. Si ustedes hacen la pregunta bien, la gente responde rápido y eso por ese lado, y después lo que es la parte lógica, o sea, ya tener un análisis de qué es lo que usted quiere programar, qué es lo que quiere usted que sean pasos lógicos que debería llevar su programa, que eso pues es también parte importante de la programación, no tiene nada que ver con la sintaxis, sino que ya es lo que usted necesita que el algoritmo haga, y eso es importante irlo desarrollando. Y bueno, sí, creo que eso es lo que quería decir yo. Si quiere, entonces, no recuerdo quién era el que había dicho que quería hablar. David, ¿verdad? Ahí que lo hagamos. Sí, hay que un toquecillo rapidillos porque ya, ya llevamos casi 2 horas, entonces. No, o sea, rápidamente, es que digamos, la otra pregunta sí sería como muy profunda, entonces esa la dejamos tal vez para otra ocasión, ¿Es con pero así respecto al como de tema o...? consejos, como... No, es fuera del tema, literal, Eso o sea, sí sí es una lo rama de la podríamos física, dejar pero es así. súper fuera del tema. Sí, sí. Pero digamos, como consejos, como ayudas que uno podría tener como para empujarse a la programación, algo así. Es que, digamos, en lo personal nunca ha sido un tema que a mí me llame tanto la atención, la programación. Entonces, ahí tengo un déficit probablemente en lo que me resta de carrera. Entonces, quiero como... Yo diría que, o sea, si ustedes están en física, llevar principios de informática creo que es suficiente como para por lo menos introducirle la lógica. Ya con eso, si a uno lo han llevado o uno por el A y B, ¿verdad? No están en física y no lo van a llevar, podrían sentarse a sí, si no tienen, si están desde cero, pueden llevar un curso, pero que sea como básico de programación, como impulsar en muchos recursos, etcétera. Pero una vez en eso, no sigan tratando de adquirir el conocimiento de programación de libros o de cursos. Siento que ya llega un punto en donde y llega bastante rápido que, sí, digamos, hay recursos. Recuerdo un amigo, podría preguntarle, me decía que hay una página en donde nada más tienen problemas, ¿verdad? Donde le dicen como mini proyectos, ¿verdad? Como haga un sudoku, ¿verdad? Y que cumpla estas cosas o haga esto, ¿verdad? Entonces que tal vez hay como pasos, entonces como resolver ese tipo de problemas o resolver problemas como, incluso lo que yo siempre les recomiendo un montón es, si ustedes están llevando cursos de física, traten incluso también como de resolver cosas que uno ve en los cursos ahí, como, no sé, incluso empezar como poner, digitar la ecuación, ver cómo resolver, buscar algoritmos para resolver ecuaciones diferenciales no analíticamente, ¿verdad? ¿Verdad? Hacerlo por Ronquecuta o buscar métodos Ronquecuta, Euler, como un libro de algoritmos me parece más sensato que, ¿verdad? Un libro de aprender a programar en Python, o aprender a programar en Julia o aprender a programar en C. Más bien busquen cosas puntualmente, algoritmos, ¿verdad? Problemas que ustedes quieren resolver y escojan el lenguaje de programación que quieran, y la sintaxis del lenguaje de programación se lo va a enseñar las mismas librerías del lenguaje de programación o Google, ¿verdad? Creo que eso es más que suficiente. Sí, y bueno, alguien preguntaba por ahí qué lenguaje se recomienda aprender. De nuevo, depende mucho de qué es lo que quiere hacer usted. Por ejemplo, si usted quiere ir por la parte de análisis de datos, o si quiere ya trabajar algo que es, qué sé yo, un programa que calcule cosas o que haga una animación o etcétera. Depende muchísimo de qué es lo que se quiere hacer. Entonces, pues sería ya trabajar algo más específico, ¿verdad? O decir, pero recomendado así como básico, siempre Python, Julia, R. Si quiere meterse con algo un poquillo más agresivo, entonces ya sé más. Matemáticas es algo vital para lo que es física y toda esta parte. Sí, creo que eso serían como lo que yo diría. Nada más, antes de terminar por ahí, iba a decir algo, Graham. No, nada más igual como si la parte,
Nada más iba a decir que R se recomienda mucho, ¿verdad? Para esta parte de análisis de datos, entonces están interesados en eso. Sí, les R y recomiendo Python más puntualmente que R todo. y Python. Más que todo R. Bueno, Juliet, Bueno, Juliet también sirve un montón para análisis de sí, datos, es que entonces, al final muchos están trabajando como por esos lados, pero ya depende sí, mucho de la persona y qué exactamente qué es lo que quiere hacer. Bueno, lo que iba a decirles es, estamos planeando para ver si la próxima semana se hace una pequeña, una pequeña conversación con gente que ha emprendido en física y meteorología. Entonces, si están interesados por el tema, ahí se pueden pasar. De nuevo, como siempre, estas reuniones quedan grabadas en YouTube y en la página del Insta estamos haciendo la parte de los highlights. De hecho, me falta pasarlos a Discord, de eso he fallado en eso, me disculpo, que vamos a estar pasando highlights ahí de las sesiones como para que ustedes, si hay algo que les interesa, entonces puedan ir a ver esa sesión específico, qué sé yo, si les parece que tipo, ver un video de YouTube de casi 2 horas, ¿verdad? Se vuelve demasiado largo, entonces esos les sirven ahí y no se da el timestamp, pero ustedes por lo menos pueden saber en cuál sesión se habló de cierto tema o de cierta cosa, ¿verdad? Entonces ahí ojalá para que nos ayuden con eso. Entonces les agradecemos un montón a todos los que estuvieron por acá, ya algunos se tuvieron que ir, de hecho ahí Fabián y Gustavo se tuvieron que ir un poquillo antes porque bueno, pues generalmente no nos extendemos tanto, pero igual se les agradece un montón que estén por acá, que nos escuchen, bueno, que también participen, ¿verdad? Que eso es importantísimo para nosotros, que ustedes también conversen, que podamos más o menos ir viendo cómo están sintiendo los temas, si muy pesados, si muy escuetos, si se tiene que hablar de alguna cosa, si algo quedó pegado. Eso nos sirve un montón, ¿verdad? Para poder nivelarnos y que ustedes nos sigan qué sé yo, la línea y pues que todos aprendamos, ¿verdad? Y que todos estemos aquí disfrutando del conversatorio. Y además también por el hecho de que así hacíamos comunidad, ¿verdad? Entre más gente entre más personas podamos ver y conocernos, pues obviamente eso tipo, genera ahí una comunidad fuerte que si algún momento se tiene que hablar o se tiene que decidir algo, pues ahí estamos y saben que nos apoyamos entre todos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Ahí bueno, a muchos me están diciendo ahí gracias por el chat, entonces con muchísimo gusto, aquí estamos para servirles. Con solo uno que entre, ya nosotros sabemos que es ganancia y entonces nos estaremos viendo el próximo sábado a las 10 de la mañana y como les dije, para la próxima, la parte de emprendimientos, algunas experiencias ahí de emprendimientos. Hasta luego.